Es que estos son los créditos más largos del cine español. Muchas gracias. Son unos créditos muy largos porque rodamos en muchos países y nos ayuda mucho la gente y normalmente yo siempre quito los créditos y ahora me siento a verlos y digo, son los créditos más largos del mundo mundial. Bueno, pues os hemos contado un poco de una manera que los andaluces dirían con mucha retranca, ¿no? Con mucha ironía de ¿quieres montar un negocio? ¿Quieres montar un negocio muy rentable? Eso yo creo que lo podéis ver en montones de webs en internet que dicen eso, ¿no? ¿Quieres montar un negocio? Pues lo que tienes que hacer es conseguir la materia prima más barata, transportarla, hacer marketing, que es exactamente lo mismo. ¿Qué se hace para la trata? La materia prima es una mujer, es una niña, buscarla. Las más baratas. Hay países de captación y países de explotación. ¿Cuáles son los países de captación? Pues países con un nivel de pobreza alto y también con un nivel de corrupción, donde sabemos que vamos a encontrar mujeres en una situación de vulnerabilidad para decir que sí y iniciar ese sueño migratorio. Decir que sí significa consentimiento. Fijaos, muchísimas personas me dicen, pero todas son engañadas. ¿Habéis visto que no? Ana Ramona dice ya, sí, yo quiero ir a Panamá, sí, porque quiero esa oportunidad, porque quiero ayudar a mi familia, porque quiero darle una oportunidad a mi hijo. Y ella va. Es decir, hay un engaño inicial porque cuando ella llega a Panamá todo eso es mentira. La obligan a trabajar 15 horas, no recibe el dinero porque el dinero lo recibe la persona que está allí, la cambian la identidad, la ponen multas, etcétera, etcétera, y vuelve a su país como si fuera una delincuente, no como una víctima de un delito gravísimo como es la trata de seres humanos. Entonces, bueno, Ana Ramona consiente, todas consienten. Yandí también, porque Yandí quiere, fijaos, después de que es una víctima de trata, dice, quiero volver a casa con mi mamá. Quería volver a casa, quiero ayudar a mi familia. Es decir, en muchos casos estas mujeres no se sienten víctimas porque ellas han dicho que sí, ese consentimiento viciado por la situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues tiene este paquete con esa retranca de vamos a buscar la mejor materia prima, que ¿dónde lo vamos a hacer? Pues en esos países de captación. Las captamos, las transportamos, el marketing. Nada, o sea, en este mundo, en el siglo XXI, nada que no se publicite no existe. Entonces podemos ver montones de anuncios de contacto, pues en los fluorescentes que tenemos en la carretera de los puticlubs, los podemos ver todavía en periódicos de gran tirada, los podemos ver, bueno, pues en internet, en octavillas. Yo no sé si en Gijón, en Madrid hay octavillas que te ponen en los parabrisas de los coches. Aquí también. Pues también, efectivamente, pues eso es el marketing. Anunciamos, igual que si tú tienes en cualquier superficie de supermercados, en Carrefour, una oferta magnífica de paletillas de cordero, pues ¿qué haces? Lo anuncias. Pues esto es lo mismo, es el marketing, lo anuncias en todos los lugares que puedes. ¿Y dónde están estas mujeres? Porque mucha gente dice, no, la trata y la prostitución. A ver, ¿dónde creéis que están las mujeres víctimas de trata? ¿Dónde creéis que están? Están en la prostitución, no están en las panaderías. No habría trata sin prostitución, es imposible, es imposible. Están en el mismo sitio, en los mismos lugares. Es más, normalmente en España la prostitución y la trata va de la mano. ¿Por qué? Pues porque no hay mujeres. Las mujeres las tienen que captar en países centroamericanos, latinoamericanos, en Nigeria, en Rumanía, en estos países que estamos hablando. Entonces la prostitución se está nutriendo de la trata, se está nutriendo de la precariedad, se está nutriendo de las sin papeles, se está nutriendo de la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Estamos viendo que normalmente están captando mujeres que tienen muy jóvenes con hijos menores a su cargo, que eso todavía hace más vulnerable. Y ahí os hemos contado un poco cómo es todo el proceso, cómo a través de 4 testimonios que, si os dais cuenta, son muy diferentes ellas, todas, no tienen nada que ver. Es decir, Ana Ramona y Yandí no tienen nada que ver, Estela y Estela vino a España. Estela vino a España y cuenta una cosa que no sé si nos ha chirriado, pero es tremenda. Dice, yo por salir a la puerta de un club tenía que pagar 150 euros. Eso es esclavitud. En un club en España, primer mundo, en un club en España que tiene, uno,
una cosa que ella también ha contado. Cuando no tenía dinero para pagar la diaria, que es el sistema de plaza, que se inventó en España en 1989 yo soy castellano-manchega, en Ciudad Real. Se inventó este sistema de plaza que es perverso, que todas las mujeres antes de salir al salón a hacer algo que en muchos casos no han elegido, tienen que pagar la diaria. Quiere decir, tienen que pagar por dormir, por comer, algo que costaría al club 10, 15 euros y les obligan a pagar 60 o 70 euros. Quiere decir que el día que no se ocupan, porque no quieren, porque se niegan, porque están enfermas, por lo que sea, esos 60 o 70 euros se van sumando a su deuda, más el sistema de multas que tienen todos. Un sistema de multas que es una forma de coaccionar a las mujeres para que no se muevan y de que esa deuda vaya en aumento, porque se les llama también mujeres de deuda. Yo esto no lo sabía hasta hace muy poco. Bueno, yo aquí os presento un poco cómo es el negocio que, como os he dicho, ya es el segundo más importante del mundo. Y hasta ahora yo siempre había hablado de lo que me importa por encima de todo. Yo soy una humanista, de lo que me importa, que son las mujeres, que son los derechos humanos. Y he intentado siempre, como habéis visto ahí, esta película, a pesar de que habla de cosas muy duras, no hace ninguna pornografía del sufrimiento. Es decir, yo nunca he puesto el foco en la desnudez de los cuerpos de las mujeres, sino la desnudez de sus derechos. Siempre que se habla de trata y siempre que se habla de prostitución, lo que se ve es una mujer en tanga y en tacón. Punto. Lo que vemos es un tanga, un tacón, la teta y lo que hacemos es siempre ver la desnudez de los cuerpos de las mujeres. Y de lo que hablamos son mujeres que están desnudas de derechos. Entonces hay que intentar no estigmatizarlas. Yo he intentado siempre, con ese respeto, no estigmatizarlas nunca, pero es cierto que durante muchos años yo he puesto el acento o el foco como cineasta en ellas, en las mujeres supervivientes de la trata, en las mujeres como lo único importante, es decir, en la esclavitud del siglo XXI, en visualizar que la trata y la prostitución en nuestro país va de la mano y que tiene rostro cada vez más joven y que no está lejos, están ahí, en las rotondas, en los polígonos, en los pisos y en los puticlús. Y es lo que más he trabajado todo el tiempo, hasta que hace 3 años llegó a mi vida un proxeneta de verdad, condenado y sentenciado por prostitución coactiva y trata de seres humanos. Él había estado en la cárcel de Herrera de la Mancha, condenado por haber captado y explotado a 1.700 mujeres, muchas de ellas menores, mayoritariamente latinoamericanas, colombianas, brasileñas, paraguayas, porque la trata con los rumanos es casi siempre una trata en alquiler. Son los rumanos los que captan y comparten a medias el tema de la explotación con los proxenetas españoles. Este hombre, desde hace 3 años, lo que ha hecho es que en mi caso desvíe el foco de las mujeres que a veces las revictimizamos, que las cuestionamos, que decimos, bueno, qué exageradas, sabrían, no sabrían a lo que venían. Y realmente lo que hacemos a veces, en serio, es hacer mucha pornografía de su sufrimiento, es pasar el foco a quién son los culpables de que esto esté sucediendo. Realmente, ¿quién son? ¿Quién creéis que son? Las prostitutas, no, cielo. Las prostitutas son las víctimas de exclusión social, legal, de desigualdad, de pobreza, de precariedad. ¿Quién son los responsables y quién creéis que se lucra de este negocio? Los proxenetas. Mira, cuando tú has dicho la palabra prostituta, ahora escuchamos con mucha frecuencia la palabra putero. Todo el rato estamos escuchando la palabra putero. Fijaos, yo en estos 13 años he entrevistado muchísimas mujeres víctimas de este delito, porque es un delito transnacional, y he entrevistado muchísimas mujeres tanto en Colombia como en Perú, como, bueno, habéis visto que están en todos estos países y que mi primera película la rodé en Rumanía, en Moldavia. Bueno, pues nunca me he encontrado una prostituta, me he encontrado mujeres prostituidas. El lenguaje es muy perverso. No es lo mismo cuando tú accedes con voluntariedad que cuando tú consientes y has sido víctima de este delito y te han engañado y te han despojado de todo, de tus derechos, de tu dignidad. Entonces hablamos de mujeres prostituidas. Muchas veces cuando vemos que me ha pasado estar con chavales en Alicante, que en las rotondas, sobre todo de Levante, hay muchas mujeres de origen nigeriano que vienen con unas deudas tremendas, coaccionadas por el vudú, que están trabajando en la calle porque encima somos un país racista y apenas en los lugares cerrados, en los burdeles o en los pisos, hay mujeres negras porque no las quieren
los demandantes y están en las rotondas, bueno, pues me he encontrado con chavales que me decían, no, nosotros las veíamos y las insultábamos. Y esas mujeres son mujeres prostituidas que vienen en unas condiciones realmente a veces atroces, con deudas de 60, 70 mil euros, engañadas, apaleadas, y efectivamente esos chavales las estigmatizaban todavía mucho más. Bueno, pues es muy importante pasar el foco a otros actores, es decir, la trata tiene muchas caras. Por supuesto, la más importante es la de las mujeres, las víctimas, las supervivientes, las víctimas de este delito transnacional y de que es un negocio, como os he dicho, muy lucrativo. Pero efectivamente hay otras caras. Una cara que es invisible, que es la del victimario. Vemos a la víctima. ¿Pero quién es el victimario? El victimario son los proxenetas, son los tratantes, son invisibles. Nadie sabe quién son. De hecho, cuando estáis escuchando últimamente el discurso constante de la prostitución, en el discurso de la prostitución nunca se habla de los proxenetas. Trabajan con total impunidad precisamente porque son invisibles, porque nadie sabe quién son. Entonces no están en el debate, cuando realmente son los que se están llevando el dinero, los que se están lucrando, con muchas otras complicidades a los que yo llamo parásitos de la prostitución. Pero efectivamente estos son invisibles y esa invisibilidad le da la impunidad para seguir trabajando. Otros que son muy invisibles también, ¿quién son? Los demandantes, los prostituyentes. Y yo no digo puteros porque yo no trabajo con putas, trabajo con mujeres prostituidas. Entonces basta ya de estigmatizar siempre a las mujeres. Entonces si entiendo que las mujeres con las que yo trabajo no son prostitutas, sino son mujeres prostituidas, entiendo que el demandante es un prostituyente. Pues también es anónimo, también es anónimo. Es decir, se hablan de cifras, de un 40% de los hombres españoles son demandantes de sexo de pago. Y dices, un 40% es una minoría. ¿Dónde estáis el 60% restante? ¿Dónde estáis? No levantáis la voz, no sois agentes activos con nosotras levantando la voz. Entonces también es muy invisible, entonces hay que hablar de estos dos actores tan importantes y meterlos en el debate de la prostitución, en el que no están. Los proxenetas llevan, cuando yo os contaba que en el 2005 descubría la trata y yo pensaba que es que era un secreto que solo lo sabía yo. Es cierto que yo hice el primer documental que se hizo en España sobre la trata, pero yo pensaba que es que nadie lo sabía. No, los proxenetas llevaban desde el 92, que fue, como sabéis, la gran burbuja económica en España, Expo de Sevilla, Olimpiadas de Barcelona, gran bonanza económica. El dinero es el termómetro de los vicios. Si hay dinero para vicios. Hay dinero para sexo, para alcohol, para drogas. Entonces, era una burbuja económica importantísima y había mucho dinero en nuestro país, pero no había mujeres. No había mujeres. Las mujeres que estaban ejerciendo en ese momento la prostitución mayoritariamente eran españolas, alguna portuguesa, alguna que otra argentina, mayores. Y cuando digo mayores no os vais a ofender ninguno porque la mayor soy yo de aquí, sin duda. Mujeres de 30 años, 20 y muchos, 30 y pico años, que esas mujeres para ejercer la prostitución son realmente mayores. Pues eran las mujeres que había, no había mujeres, había que ir a buscarlas. Y estos hombres, que no eran otros que los dueños de los puticlús que vemos todos los días por la carretera y normalizamos. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Tengo amigos que dicen, no, el toro es lo más típico de las carreteras españolas. Y yo siempre digo, no, lo más típico de las carreteras españolas son los puticlús, ¿o no? En todos los lados tenemos las luces de neón. Esos propietarios de esos clubes que hemos visto siempre, porque la prostitución está normalizada, se legitima precisamente por eso, porque es de siempre, de toda la vida, siempre ha estado ahí y nunca nos hemos cuestionado qué tipo de mujeres están, ni en qué condiciones, ni qué tipo de mundo queremos, ¿no? O si eso es lo que queremos para una mujer, ¿no? La más pobre de las pobres siempre tiene una salida en el submundo de la prostitución, ¿no? Esto es lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos hombres que eran los dueños de esos burdeles aprendieron de los tratantes portugueses que captaban a las mujeres brasileñas, aprendieron de los propios tratantes colombianos que estaban empezando a traer mujeres colombianas, y ellos mismos se lanzaron a los países a traer mujeres. A finales del siglo XX,
todos los clubes españoles estaban llenos de mujeres colombianas y mujeres brasileñas, víctimas de trata, captadas en su país de origen y explotadas salvajemente en el nuestro, salvajemente. Entonces, cuando yo contaba esto en el 2005, que me parecía como, ¡guau!, esto no lo sabe nadie. Bueno, ya llevaban ellos años trabajando, porque en realidad los proxenetas no necesitan conocer la ley, necesitan adelantarse a la ley. Y van todos esos años por delante. No había legislación en España. Fijaos que la tipificación de la trata, es decir, la trata está en el Código Penal español desde el 2010. Quiere decir, ellos estaban a finales de los 90 y pico trayendo víctimas con absolutamente sin ninguna legislación. Las fuerzas de seguridad del Estado no sabían nada de este delito, nada de nada. Todo estaba bajo ese paraguas de la prostitución de siempre, de toda la vida, y la que está ahí es porque quiere y porque le gusta y encima gana mucho dinero. Nadie sabía nada. Con lo cual aquellos hombres trabajaron y campearon y se hicieron ricos, y además ricos, bueno, pues todo en dinero negro. Dinero que no ayuda a nada, que no cotiza nada, porque efectivamente todo era dinero para los tulos, todo era en negro. Captaban a una mujer y por 1.000 euros traían a una mujer desde Colombia o Brasil puesta en un puticlub en España. Directamente la deuda cuando llegaban ya para ella era de 6.000, más la diaria, más las multas, más todo. Es decir, la prometían arreglarle los papeles, algo que jamás hacían. Cada vez que le hacían cualquier cosa con los papeles, le incrementaban la deuda en 1.200 euros. El dinero, como me contaba este hombre, este exproxeneta, el dinero no tenían para ponerlo en ningún lado. O sea, dice, una noche teníamos tanto dinero que ni con las mesas del salón ni de la cocina podíamos poner tanto dinero como teníamos de las multas, la diaria, las copas, los servicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esa impunidad ellos crearon una asociación. La asociación anhela buscarla luego. Tened curiosidad por la vida. Fueron capaces, esta veintena de hombres liderados por otro igual, toda la delincuencia junta, montar la patronal del proxenetismo en nuestro país en el 2001, Anhela, con unos estatutos que en primer lugar decían queremos regularizar la prostitución, queremos por supuesto regularizar la prostitución para que las mujeres estén bien atendidas, tengan su seguridad social, tengan sus derechos. Necesitamos la prostitución en España. Se presentaban como, bueno, pues como samaritanos, porque si no las personas con discapacidades, ¿qué van a hacer? O los que son feos, o los que no ligan. Porque siempre hemos pensado en ese cliché de que los que van a los puticlubs es que son los discapacitados, los viudos, los que no ligan, los separados. No, 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 no. A los puticlubs van todo tipo de perfiles. Es decir, van absolutamente todo tipo de perfiles, hombres de todas las... Pero es verdad que siempre hemos pensado que ¿quién van a los puticlubes? Pues hombres mayores, con hijos, o feos, o no sé qué. No, 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 no. Todo tipo de hombres. Entonces, esta gente montó esa patronal. Y durante mucho tiempo, en el 2001, estuvieron a punto de convencer a todo el mundo. Es decir, salían en todas las revistas, en todos los medios de comunicación, porque aquel discurso vendía y vende muy bien, que es el discurso de los derechos civiles. Porque todo el mundo dice, hombre, claro, los derechos civiles, nadie piensa, por encima de los derechos civiles tienen que estar los derechos humanos. Pero, efectivamente, aquel discurso vendió muchísimo hasta que se desmontó solo cuando se vio que, efectivamente, la mayoría de los asociados de Anhela iban cayendo presos porque en sus clubes tenían trata de mujeres y porque se reconoció en sentencia firme que incluso había menores dentro de los clubes. Pero mientras aquello cayó, vendieron todo, porque es un discurso que vende. Y luego, bueno, pues efectivamente este hombre cuenta cómo la complicidad del demandante, del prostituyente, cada vez más joven, cada vez chavales más jóvenes. Vivís en el siglo XXI, vivís bueno, yo creo que vivís en un momento de una libertad sexual que no ha habido en nuestro país jamás. Y entonces piensas, ¿por qué los chavales más jóvenes están llegando al sexo de pago con la libertad sexual que hay? Bueno, pues en primer lugar se supone porque sois, lo digo sabiendo que lo sois en general grandes consumidores de porno. Sois una generación que consumís mucho porno, tanto vosotros como vosotras. Entonces el consumo del porno hace que chavales muy jóvenes se están educando en la sexualidad
a través del porno. Entonces se están educando una sexualidad que reproduce muchos roles en las mujeres de sumisión, de violencia, de machismo. Y entonces, bueno, pues están llegando los chavales cada vez más jóvenes a consumir sexo de pago para demandar lo mismo que están viendo en esas películas porno. Cuando en realidad lo que se encuentran son mujeres que es las situaciones más frías del mundo. Pero ellos demandan lo que están viendo en el porno. Porque al final se está viendo que la prostitución es como el resquicio que le queda al machismo y al patriarcado más feroz, ¿no? Que se agarra ahí a la prostitución como única tabla de salvamento de nuestro. Estamos viendo cómo los chavales, efectivamente, cuando entran a los clubes, las mujeres no quieren estar, porque quieren es reproducir esas conductas del porno, insisto, porque nos está educando en relaciones afectivos sexuales en los hogares. Y ojo, nunca, cuando hablo de prostitución y trata, nunca lo abordo desde la moralidad. Porque la gente que no tiene argumentos dice, no, usted la moralidad, no, mire, la moralidad es otra cosa. La trata es un delito. La explotación sexual lo mismo. Y la prostitución en nuestro país es legal, pero como van de la mano, una se nutre de la otra, estamos hablando de delitos que vulneran todos los derechos humanos. Entonces no tiene nada que ver con la moral. Nada. O sea, nada. Muy lejos de la moralidad. Es como si a alguien le asesinan, nadie dice, qué poco moral tiene que le ha asesinado. No, se le juzga y se le mete en la cárcel. Pues esto es lo mismo. No tiene nada que ver con la moralidad. Y hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Los que se lucran son delincuentes. Proxenetas, porque a los proxenetas, en esa época que yo os decía que montaron Anhela, se les llamaba empresarios de clubes de alterne. Tela marinera, cómo blanqueamos la imagen. O sea, eso sí que es, vamos, lavar y planchar la imagen de delincuentes, de crimen organizado, de mafia. Y en el caso de los demandantes, pues lo mismo. No es que son los que no pueden, los que lo ligan. No, para nada. Es decir, en absoluto. Y dicho esto, podría seguir mucho rato más, pero yo prefiero que hagamos algo como muy interactivo y que habléis, porque además aquí se va a oír perfectamente. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, Andrea. Venga, animaos. Animaos. ¿Quién quiere preguntar? Adelante. Quería preguntar qué solución da para el tema de que la juventud consuma prostitución. Educar. Educar e informar. ¿Tú sabías todo lo que yo te he contado hoy? Exactamente lo que yo te he contado. Porque me he informado del tema. Vale, pero quiero decir, yo creo que el problema es un problema primero de información. El problema que encontramos en los chavales más jóvenes es que efectivamente vosotros todos sois nativos digitales, la ventana no son los periódicos convencionales ni la tele. Entonces hay que llegar a vosotros a través de las ventanas. Yo creo que todavía en las casas no se habla de sexualidad, no se habla. Somos un país muy pudoroso, a pesar de que vosotros habéis nacido en un siglo, bueno, pues con mucha libertad sexual, pues no sé si vuestros padres tienen esa confianza como para abordar todos estos temas. Si no es así, pues efectivamente lo que estamos viendo es que los chavales se educan en la sexualidad con el porno, que el porno es cada vez más violento. Estamos viendo porno grupal, porno cada vez más violento, lo estamos viendo en temas como La Manada. Y entonces efectivamente pues no se están formando un criterio, un pensamiento crítico sobre el tema, porque está efectivamente pues muy sesgado por lo que están viendo. Educar e informar. Más, sí. Las mujeres, bueno, es que las mujeres sirias han sido ahora unas refugiadas. Es decir, todo el tema hemos visto que, a ver, este siglo es el siglo de los grandes movimientos migratorios, lo estamos viendo. Personas que huyen de las guerras, personas que huyen de las catástrofes, personas que huyen de la pobreza. Y tiene rostro de mujer y de niña. Son las mujeres las que están emprendiendo esos viajes, esos sueños migratorios. Entonces, todo eso beneficia a la trata. Si es que además la trata y la prostitución se nutre de todo. De la pobreza para captar, de la riqueza para venderlas, de la desigualdad, de la violencia de género, de las guerras, de los movimientos migratorios. Todo eso lo beneficia, porque lo que hace es personas muy vulnerables, muy fáciles de captar, por esa situación de partida de vulnerabilidad.
Más. Sí. Y, vale, dices todo el rato hombres que prostituyen a mujeres, cuando en el caso de las latinoamericanas, la mayoría de ellas que las prostituyen son mujeres, sus tías, sus familiares, pagan el billete de una prima, el novio de la prima, o sea, son personas muy cercanas. Y eso es lo primero, no entiendo por qué todo el rato echas la culpa a los hombres que las traen son mujeres, porque ellas, las que cogen confianza, por lo menos las de Latinoamérica, todas son Déjame que te mujeres. conteste a esto antes de que sigas. Son captadores. Es que es diferente en la cadena. Pero Es su decir, tía la prostituye. pero normalmente las mujeres, finalmente, incluso en eso, es una industria absolutamente masculinizada. Los grandes proxenetas son hombres. Las captadoras casi siempre son mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres confían más en otra mujer, entonces confían más. Tú de repente vives aquí y no tienes trabajo, no tienes herramientas, no tienes dinero y te ofrecen ir a trabajar a Argentina o a Brasil, mejor, a Brasil porque no hablas portugués. Entonces, no hablas portugués, está lejísimos, tienes que vender lo que tengas o contraer una deuda tremenda para ir allí. ¿Tú de quién confiarías para que te ofreciera ese trabajo? ¿De alguien que no conoces? De una persona de tu confianza. Por eso, normalmente, muchas mujeres son captadoras. Y luego, por ejemplo, en la cadena de explotación, las mujeres, muchas de ellas ejercen de mami dentro de los burdeles. En los burdeles hay dos tipos de mujeres que trabajan, que son la mami de confianza, que es el enlace entre las mujeres y los proxenetas. Esta está muy descontenta, a ver si está planeando irse, a ver si está planeando denunciar a la policía. Esta tiene la regla, esta tiene problemas con su hijo, la otra es el enlace. Esa mami normalmente suele ser una mujer o tener un parentesco con los proxenetas o una mujer que viene también de la prostitución o víctima de trata y que se ha quedado ahí. Es la mami de confianza y luego está la mami de la limpieza. Pero los proxenetas, hasta en eso, esta es una industria muy masculinizada. Este grupo de hombres que yo te digo en el caso de España, que no son más de una veintena de hombres, que son los dueños de los puticlubs, son hombres varones. Y otra cosa que he observado es que el policía que sale hablando está como medio rendido, en el sentido de que le está ganando el negocio. Eso pasa mucho en Latinoamérica, que la autoridad es muy fácil de comprar o les amenazan, oye, sé dónde vives, sé quién eres, si llegas a hacerme cualquier cosa que sepas que sé lo que puedo hacerte. Eso pasa mucho con Colombia y el narcotráfico. Pero también es como le echa la culpa a los demás. Vamos a ver, tú haz tu trabajo, eres un policía nacional y puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. En lugar de decir, no, la culpa la tiene el que estoy poniendo en tal... No, la culpa la tienes tú, que tú eres el que manda ahí. Y me imagino que si tú sabes que fulanita la están tratando en tal club o la están prostituyendo puedes hacer bastante más que puede hacer. ¿Tú sabes quiénes son los que les están corrompiendo? Haz algo. Pero me da la sensación como, echa mierda afuera. No va, o sea, sí, yo sé cuál es el problema, quién son los que son ayudantes de este problema, pero en lugar de hacer algo, salgo en el documental diciendo, no, es que yo estoy rendido. Pues no te hagas policía. Pues tienes toda la razón, pero claro, no es lo mismo decir eso en España que decirlo estando allí. No da igual, no da igual. Allí la vida no vale nada. Directamente. Entonces, te quiero decir, efectivamente, mira, yo he estado trabajando y trabajo mucho en Colombia y esto es decir, nosotros es que en España cuando dices te mato es un condemor, te mato. Allí la vida no vale nada. Entonces, la corrupción, es verdad que él siente esa impotencia porque dice, es que yo no puedo hacer nada, porque todo se encuentra trabas, puertas cerradas. No puede demostrar nada, porque al final tú tienes que demostrarlo. Tú eres un policía. Tú no tienes que decir, oye, que yo sé que el de la barbita, es el malo. No, lo tienes que demostrar. Pero ¿cómo lo demuestras si todo el mundo está ahí implicado en el tema? Porque es un negocio. Porque justo ahí donde está este policía no es que solamente hay trata también de niños porque están extrayendo oro ilegal en pozos. Entonces, te quiero decir que es que no puede demostrarlo. Entonces dices, es que yo siento impotencia como padre, como hombre, como ser humano. ¿Qué puedo hacer? Si es que no puedo hacer nada. Me enfrento todo el día a la corruptela. Sí,
efectivamente, bueno, puede hacer en el sentido de que él, como no está corrupto, les toca mucho las narices. Entonces, después de hacer este documental, le quitaron de ahí. Él ya no trabaja ahí, para empezar, por haber salido en este documental. Es decir, salir en este documental le supuso la pérdida de este hombre donde estaba, que era muy importante, y ya no está. Entonces, efectivamente, claro, desde aquí es que es muy fácil para nosotros, ¿no? Vivir en este estado de derecho, que tú de repente piensas que te pasa algo por la calle, ves a un policía y ni se te pasa por la cabeza que te va a violar y te va a pegar y te va a atracar. Pero es que allí sí, es que tú vas a un policía y te pega, te atraca. No todos, afortunadamente, pero muchos, muchísimos. Más. Yo tengo dos reflexiones que me han suscitado ver el documental, pero sobre todo escuchar las reflexiones que haces en torno a él y que me parece, no son preguntas, son simplemente reflexiones que me hago. La primera es cuando hablas del porno. Cuando se habla del porno y del consumo de porno por personas jóvenes, creo que podemos caer en un discurso un poco paternalista en torno a que las personas jóvenes consumen un porno. O sea, el porno no deja de ser un elemento mediático más, un producto que bebe del mismo sitio que bebe el teatro, que bebe el cine, que bebe la fotografía. De broma. Un momentín, por favor. Ni de broma. El porno bebe del mismo sitio que el teatro y que el cine. Sí, bebe del mismo sitio. El porno bebe del mismo sitio que la prostitución. Por favor, déjame explicarme porque necesito hacer una reflexión y un argumento para que puedas responderme a él, porque no me has escuchado todavía. Bueno, el porno no es ni más ni menos que un elemento mediático, como decía anteriormente, un referente cultural que nace de una cultura concreta ideologizada, con un marco estructural que deriva, por supuesto, de elementos como el patriarcado, como el capitalismo, que a veces se nos olvida. Hacemos un discurso que habla mucho del porno y de que los jóvenes, pero el porno lleva existiendo muchos años, si bien es cierto que ahora mismo se ha democratizado el acceso debido a las diferentes tecnologías que existen para poder acceder al porno. El porno es históricamente algo clásico ya, no es nada nuevo. Nada nuevo. Como la prostitución. Y por otro lado, pues yo ahora mismo estoy hablando del porno. No estoy hablando de la prostitución, estoy hablando del porno. El porno como un elemento que ha salido aquí, como un agente educador. Es que el porno es un agente educador igual que lo era la super pop, o lo es el cine, como vuelvo a repetir, o lo es cualquier tipo de contenido mediático, porque al final todo educa. No podemos decir que el porno está haciendo educación sexual porque es mentira. Sí que es cierto que es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de hacer educación sexual, porque al igual que toda la estructura, vuelvo a repetir, igual que el capitalismo, igual que el patriarcado, igual que la Iglesia Católica, o sea, no podemos abstraer el porno como si fuera algo que está abstraído de todo y que por sí mismo es una ideología. No, el porno es ideología porque bebe de todas las ideologías y de todos los elementos que configuran el sistema en el que vivimos, y que al final, si no existen todos esos elementos, el porno no tendría la forma que tiene ahora mismo. Por otro lado, cuando hablamos de los jóvenes, nativos digitales, vale, el porno antes era un ritual. Es cierto que no se podía acceder a través del móvil como accedemos ahora mismo, pero todo el ritual del porno, igual que el consumo de porno, es una cuestión clásica. Y el porno siempre ha aludido y se ha bebido del patriarcado, lo que he comentado anteriormente, ¿no? Por tanto, me parece un poco peligroso decir que las personas jóvenes ahora mismo son más violentas, por ejemplo, en prostitución, porque al final estamos diciendo, como siempre, ¿no? El mismo discurso de que las personas jóvenes siempre son peores que las personas adultas anteriores, cuando las personas jóvenes no son ni más ni menos que el foco reproductor y que el resultado de lo que las personas adultas han hecho con ellos y con ellas, que parece que por sí mismo automáticamente son siempre peores. Y me parece peligroso ese discurso. Eso por un lado, ¿no? Es una reflexión, no busco respuestas, simplemente es una reflexión que he hecho en base a mí. No, pero te la voy a dar, porque no puedes estar más en contra de lo que estás diciendo. Vale, bien, bueno, o sea, yo llevo trabajando en este tema bastantes años, quiero decir que tengo también base en la que me asiento para poder hablar de estas cosas. Y por otro lado, cuando damos la respuesta y decimos que la solución es la educación, ¿qué educación? Porque educación existe. Otra cosa es que la educación no esté estructurada en un sistema público, otra cosa es que la educación sexual no forme parte del currículum educativo actual. Es decir, es muy abstracto eso de decir hace falta educación. ¿Qué educación hace falta? Porque yo creo que es algo que tendríamos... Ya te lo he dicho antes. ¿Afectivo? Educación sexual afectivo sana. Pero ¿cómo se diferencia lo sexual del afectivo? O sea, precisamente porque se necesita educación afectivo-sexual sana. Pero no es lo mismo sexual que afectivo-sexual. No es lo mismo, querida. La educación sexual la está dando el porno. Ese porno que tú estás diciendo. Eso es mentira. Sí. El porno
Es un agente educador. Hay educador, el porno Nos aporta guste o no muchos nos guste, valores. igual que lo es mujeres, hombres y viceversa, o igual Bueno, que lo es cualquier sí, elemento. el porno es Pero educa cultura, todo en la vida, educa las relaciones. Sí, claro, claro que Claro. sí, por supuesto. El porno está siempre, como siempre ha habido Pero esclavitud. el porno no es educación sexual, no, ¿eh? No, perdón, y ni educación de nada. Es decir, el porno... Yo no digo que sea educación, digo que es un agente educador, como todo. No es un agente educador Sí, sí para lo es, nada. sí. Y es más, no se nutre ni del teatro, ni de la cultura, ni del cine, ni nada, dicho porque eso, es lo más cutre. Y el sistema de explotación Hay porno más cutre y del porno mundo. que no es cutre No, también. todo es cutre, créeme. No todo te es creo. cutre. No te creo porque hay porno que no es cutre. No me Bueno. creas, no, te lo digo. Todo es cutre. Y yo te digo a ti que no. Bueno, pues muy bien. Pues ya está. Pues estupendo. Pues pues mira, yo ahora mismo estoy entrevistándome con actores porno, con actrices porno y es lo más cutre del mundo. Con una situación de explotación también salvaje de la gente. Y pensar que el porno educa y que tiene algo que ver con la cultura, el cine, etcétera. Bueno, en fin, pásalo aquí, por favor. Pasa ya esto. No, pásalo ya a otra gente. Sí, yo no me quiero meter mucho en el fregado. Pero sí que quería decir, no sé si he entendido bien a la compañera, pero sí que si lo he entendido bien, al final el porno, como cualquier otra cosa que pasa en la sociedad, es un producto del sistema que hay en la sociedad y yo eso sí que lo comparto. Quiero decir que el porno no es algo ajeno, sino que tenemos un sistema que provoca como producto el porno y que también provoca otros productos que pueden ser culturales y cineastas y que todo mama de lo mismo que es la sociedad en general. Creo que he entendido eso, ¿eh? Y en ese sentido sí que lo comparto y comparto también que todo lo que pasa en la sociedad nos educa porque básicamente nos condiciona como personas y nos hace pensar de una forma determinada, ¿no? En ese sentido sí que comparto eso con la compañera. Yo había pedido el micro antes también porque simplemente quería contar algo anecdótico, que lo que quizá no coincido tanto del todo con la compañera es que sí que creo que ha habido un boom de alguna forma de que el porno influye más que antes. Y lo cuento simplemente porque, bueno, en otra formación que estoy haciendo, aparte de esta, una vez vino, es una formación de violencia de género, pero estamos tratando distintos temas, y vino una sexóloga y nos contó que tiene muchas sesiones con chavales y chavalas que están teniendo sus primeras experiencias sexuales y que le está pasando, que no le había pasado nunca, que los chavales sobre todo vienen asustados porque ellas tienen, de repente descubre que ellas tienen pelo. Y pasa que como están acostumbrados a ver porno y su primera impresión es del porno, piensan que allá no hay ningún tipo de pelo y sin embargo están viendo que hay pelo y vuelven asustados diciendo, joder, ¿qué pasa? Me da asco y de hecho tienen problemas, no pueden tener relaciones sexuales porque les provoca asco que haya pelo, ¿no? Es una anécdota, pero también es una anécdota muy paradigmática de la mala educación afectivo-sexual que tenemos. Yo no sé muy bien explicar, porque nunca ha habido una buena educación afectivo-sexual y sin embargo es un fenómeno nuevo, entonces no entiendo muy bien por qué, pero sé qué pasa, ¿no? Porque me lo están contando. Entonces sí que quería hacer ahí una especial incidencia que creo que es fundamental esto, ¿no? Que de repente ahora, probablemente por las nuevas tecnologías, no porque la juventud sea peor que las personas adultas, ni porque sea peor que la juventud de hace 50 años, sino simplemente existen dinámicas que provocan que que hayan nuevos efectos en las personas que hay que estudiar, ¿no? Y creo que este sí es un efecto que está pasando, que las nuevas tecnologías han popularizado no, han dado más acceso al menos a las personas al porno y cada vez más personas más jóvenes que quizás antes el porno estaba en canales de televisión muy concretos que se podían controlar más, etcétera, y ahora al tener todos y todas nuevas tecnologías, nuevos móviles, etcétera, están accediendo desde cada vez edades más jóvenes y está provocando esto, ¿no? Que sus primeras impresiones, que además probablemente sean las que más dentro calan, las que más educan, entre comillas, o las que más influyen, sean desde aquí llegando hasta el punto de eso, ¿no? De que no pueden tener relaciones sexuales porque están viendo un pelo que pensaban que no estaba ahí y les llega a dar asco, sin más. Muchas gracias. Efectivamente, yo nunca he dicho que los jóvenes fueran peor ahora y tal, simplemente que antes había Canal Plus y la gente lo veía con rayas, el porno, y ahora desde el smartphone lo puedes ver, efectivamente. Hola. Sí, yo quería preguntarle, como bien has dicho, la prostitución es alegal en España, no está regulada ni para un sentido ni para otro, pero como bien sabrás, actualmente hay un movimiento, un sector de la sociedad civil, un movimiento político también, en favor de la regulación de la prostitución bajo el argumento de que puede ser favorable para ellas. ¿Consideras que esta regularización, esta cobertura jurídica y social a la prostituta como ocupación laboral sería favorable y evitaría de alguna manera o contribuiría a la desaparición de la trata de mujeres?
Mira, te he contado antes que en el 2001 esta veintena de hombres proxenetas en Anela, mira los estatutos de Anela, desde el 2001 los proxenetas lo que querían era regularizar la prostitución. ¿Por qué? Porque eso les da patente de corso. Si tú tienes un club y no tienes mujeres, tú te vas al INEM y pides 40 mujeres. Y como lo normal es que no se van a presentar mujeres españolas, ojo, si hay mujeres españolas, pero están en sitios más recónditos, mucho más ocultas por el tema del estigma. Y de repente, como no se va a presentar nadie, tú tienes ya patente de corso para ir a buscar esos cuerpos, donde sea. Y tú te traes a las mujeres, no como un proxeneta, sino como su empresario, como su jefe. Pero una mujer que viene, lo normal es que no tenga ni dinero para emprender ese viaje. Tú se lo vas a adelantar. Y cuando venga, le vas a decir, ojo, yo te he adelantado el dinero, con lo cual tú vienes y al final eres una mujer de deuda. Y también te voy a adelantar la seguridad social, para que la pagues todos los días. Y así tienes regularizada tu situación. Eso pasa en Holanda y en Alemania, que como sabes la prostitución está regularizado. Bueno, en Alemania menos de un 2% de las mujeres han dado de alta en la seguridad social, pudiendo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque es más pasta, porque se endeudan. Puedes ver, por ejemplo, artículos como el de la policía de Ámsterdam que dice Ámsterdam es una narcociudad, está tomada por los proxenetas, porque tú les has dado, es la ley que legitima el proxenetismo, es garantista con el proxeneta. ¿Por qué? Porque a la mujer no le aporta nada, absolutamente a nada, porque el sistema de prostitución es tan perverso que está para explotarla. Entonces, en Alemania, insisto, que es el dato y la cifra que la tienes ahí, que es estadística. Es decir, ¿por qué no se han dado de alta a ninguna mujer pudiendo hacerlo? Porque no pueden. Porque es tan perverso el sistema de explotación que se endeudan mucho más. Entonces, ¿a quién les beneficia? ¿A los proxenetas? Es una ley garante con los proxenetas. Por otro lado, te digo, por ejemplo, en España la prostitución, como sabes, es alegal. Y es cierto que no hay un epígrafe que se llame trabajadoras del sexo, pero no sé si sabéis que no hay un epígrafe que se llame guionista de cine. Las personas que hacemos guiones estamos dadas de alta como escritores, cuando no escribimos literatura, sino dramaturgia, pero no hay ese epígrafe. Pero no nos podemos dignas y decimos no pagamos a la seguridad social porque no está nuestro epígrafe. No hay el epígrafe de trabajadora del sexo, pero en cualquiera de los epígrafes de régimen de artistas, masajistas, modelos, podrían darse de alta. Nadie les impide esos derechos civiles, nadie, lo pueden hacer. ¿Por qué no lo hacen? Es un discurso muy subjetivo. Si este colectivo de verdad es libre, no tienen tercerías, no hay proxeneta, pueden darse de alta en la seguridad social. Pero ¿y qué pasa con el resto? Y además, ¿qué modelo de mundo estamos diciendo? Tú como eres pobre, pues puedes ser prostituta, siempre puedes ser prostituta. Aclaro, las mujeres, ¿no? Mayoritariamente, porque mayoritariamente son mujeres y el demandante es mayoritariamente un hombre. ¿Ese es el modelo de sociedad que tú quieres? Te pregunto. Sí. No, pero yo te digo que mires el ejemplo. Si es que además, como tenemos el ejemplo de Europa, los dos ejemplos los tenemos en Europa. Las leyes nórdicas, por un lado, y la ley Alemania-Holanda. Tenemos en una, Alemania-Holanda, que te puedes encontrar ahora mismo en Internet, artículos diciendo 3 perritos calientes, 4 cervezas, 5 polvo, no sé qué, 7 euros. Eso es Alemania, es decir, salvaje. De hecho, muchas mujeres que ejercían la prostitución en España, que estaban diciendo queremos regularizar la prostitución, ahora dicen no, queremos el sistema neozelandés, la despenalización, porque han visto que la regularización es garante con los proxenetas, es una ley garantista con los proxenetas. Entonces, hemos visto que no está funcionando. Los países nórdicos, que son abolicionistas, a ver, ojo, la abolición no significa prohibición, que es que hay muchísima gente que no sabe. Abolir no significa prohibir, es decir, si tú eres mayor de edad, eres libre, no hay tercerías locativas. Es decir, la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país la ejercen por cuenta de un tercero que es el que se lucra. Entonces, las leyes nórdicas, que son abolicionistas, si tú eres mayor de edad, no tienes tercerías, no son políticas punitivas con las mujeres, al contrario, todo lo contrario, son políticas punitivas con los proxenetas, con los demandantes y, por supuesto, con el prostituyente. ¿Por qué? Porque se trata de educar. Es decir, no se puede comprar a un ser humano. Esto, algo que va absolutamente, que es dispara a una sociedad igualitaria, es desde luego la prostitución y la trata.
Entonces, bueno, pues es una ley que trabaja con el prostituyente y trabaja, por supuesto, a penalizar al proxeneta, cosa que en España no ocurre. En el 95, que se tipificó el proxenetismo consentido, salieron los puticlubs por todas las carreteras españolas como si fueran setas, porque efectivamente es que se van de rositas. Más. Yo volviendo un poco a lo que se hablaba de la pornografía, bueno, es que estamos dando un seminario aquí, de las partes del seminario se va a llamar ciberpornografía como forma de violencia machista, que es lo que es. Y yo creo que a veces se nos olvida ponerle delante un sustantivo a la pornografía y es industria pornográfica. Es decir, es una industria y ¿qué es lo que yo estoy en proyectos de investigación con jóvenes y qué es lo que estamos viendo en la gente joven para que un poco analicéis la relación, ¿no? Cuando tú coges a un chico que tiene 16 años y te dice que desde los 9 años está consumiendo hiperrealidad, es decir, lo que está consumiendo una criatura cuando le dan un móvil es una pornografía totalmente irreal y tiene 9 años. Para que ese chico con 9 años siga consumiendo pornografía, la industria del sexo le tiene que dar una pornografía mucho más heavy que cuando tenía 8 años. Y mucho más heavy con 11 años que cuando tenía 10. Y mucho más heavy con 12 que cuando tenía 11. Cuando ese chico tiene 15 años o 16 y va a mantener su primera relación sexual, se queda blanco y dice, ¿esto es todo? A mí esto no me pone. A mí esto, después de 7 años de consumo de pornografía o 6, no me pone. Me voy con la igual y le digo a mi igual, tía, a mí esto no me pone, hazme un bucaque, con el mismo lenguaje. Y le dice ella que no, que eso a ella no le mola. Hay chicos, algunos, como en el caso de La Manada, que dicen, pues tira para adelante como los de Alicante, que esta es mi fantasía. Y hay otros que dicen, vale, ¿a ti no te mola? Pues por 20 pavos lo pago. Y esto te lo están diciendo los chicos adolescentes en los institutos. Yo paso de darle vueltas y pago. Esto, el otro día salió en la SER una mujer diciendo que antes de las 8 de la mañana había tenido un adolescente de 17 años antes de irse al instituto. Esto significa que toda la... Yo no voy a entrar ahí, pero ¿qué es una industria del porno? Que por lo que estamos viendo en los datos, hay unos índices de pornografía cada vez más violentos, cada vez más agresivos, y ahí están los datos en las páginas web, es decir, que es que los podemos visualizar, y además en categoría te pone cada una de las formas de pornografía, y encima, una de las 3 primeras, si tú entras a la página hay un montón de vídeos y el verbo violar está en más del 90% de los vídeos. Esto es para sentarnos y pensar. Y esto también, yo creo que está esa industria de la pornografía aliada con el proxenetismo. ¿Por qué? Porque a mayor fantasía, mayor demanda. Pues sí, está aliada con el mundo de la prostitución absolutamente. Lo único que no estoy de acuerdo contigo es en la palabra industria. Lo más cutre del mundo es el porno, no hay industria detrás. Es decir, la gente no está de alta en ningún caso, de nada, y lo normal es que se graben los vídeos pornos ahí en la esquina. En la esquina con una cámara que a veces el cámara ni sabe cómo utilizar la cámara. Es decir, es lo más... Y las webcam, o sea, las webcam que las hacen las propias chicas en sus casas. Es lo más cutre del mundo, es decir, no tiene nada de industria. Y, por supuesto, tampoco beneficia nada más que, como siempre, a los mismos. Y tiene mucho que ver con la prostitución, muchísimo que ver con la prostitución. Más. Sí, lo primero quería decir que el porno, bueno, en la vida tenemos cualquier cosa que hagas o experimentes es educación, porque estás aprendiendo algo bueno o malo. Con el porno pasa lo mismo. Tenemos tal contenido, se consume de tal magnitud que se ha normalizado. Una conducta que hace 30 años mi madre no tenía acceso al porno y si los hombres lo tenían eran revistas, pero no un bombardeo como tenemos hoy, vídeos, tíos violando, simulando violaciones, orgías, sexo en grupo, cosas que se van de las manos y los niños lo están consumiendo, entonces ya estás normalizando eso. Es educación, sí, pero ¿qué clase de educación? En lo que dice aquí está claro. Si tú
te crías y te educas viendo contenidos muy fuertes, vas a querer eso fuerte. Entonces vas a pagar porque ninguna chica va a querer eso. También recuerdo que nos contaban a mí cuando entré al instituto un profesor. Sus alumnos le habían invitado a ver porno y él los teorió, al día siguiente lo comentaron y fueron preocupados por el tamaño del miembro del tío, por la cantidad de semen que eyaculaban. Y tenían miedo de eso porque ellos no tenían eso. Entonces se está dando imágenes completamente distorsionadas de la realidad. Comparaba también que el porno es como la superpop o como hombres, mujeres y viceversa. Pues es lo más decadente que tenemos ahora mismo. Nos están mostrando, sobre todo hombres, mujeres y viceversa, un estereotipo de gente, no sé, no hay palabras para escribir ese tipo de cosas. Lamentable, efectivamente. Por eso estamos viendo en muchos casos una involución totalmente, a veces, en el machismo. Estamos viendo esa involución precisamente a programas y a cosas de ese tipo, que reproducen esos roles absolutamente machistas, violentos, misóginos. Es decir, es una involución totalmente. Y cierto, claro que educa, lamentablemente, pero claro, el problema es cuando no hay una educación antes para que el chaval o la chavala tenga su propio criterio, tenga ese pensamiento crítico y sea capaz de discernir entre la realidad y lo que no es la realidad. Pero si llegan muy jóvenes y no hay una educación previa en el entorno familiar de ese chaval o esa chavala, pues efectivamente es que se están educando con eso, que comparar eso con la cultura es, bueno, lo más atroz que yo he escuchado en los últimos años. Entonces, bueno, pues efectivamente hay un problema de educación de chicos muy jóvenes en los entornos familiares. Claro. Y con la prostitución pasa lo mismo, es decir, la prostitución se lleva al ocio junto con el porno. Y los chavales no saben lo que es la trata, ni saben por qué están ahí esas mujeres, ni se lo cuestionan, ni lo piensan, les da igual, es que les da igual. También con respecto a lo del porno y la prostitución, yo conozco chicas que las han violado y en lugar de echar la culpa al violador, se culpabilizan ellas y te lo cuentan, tú les planteas cómo es la situación y no hay la evolución porque tienen eso detrás, esa carga del porno, que yo tengo la culpa, yo fui a su casa. En el porno siempre pasa que el tío, la chica está sola en la casa del tío y el tío puede hacer lo que quiera. Yo tengo la culpa porque yo no me fui y yo tengo la culpa porque yo conocí a esa persona. Y es en plan de, ¿oh? ¿Qué pasa? Si no hay un sí explícito es un no, ¿vale? Eso siempre. Si no hay un sí explícito es un no. En la trata yo me encuentro muchísimas mujeres víctimas de trata de libro, como han sido captadas, no necesariamente tiene que haber una violencia física, sino captadas con engaños, trasladadas, tal, pero como ellas han dicho que sí a ese sueño migratorio, aunque nunca antes hayan ejercido la prostitución, pero han consentido por esa situación vulnerable. Luego no se sienten víctimas porque dicen, es que yo he sido la culpable, como le pasó a Ana Ramona, he sido la culpable porque he dicho que sí. Claro, es que hay que trabajar con eso también. Sí, hace unos años encontré por la calle una chica brasileña que se había escapado de un piso con su niña. La tenían con una niña pequeña, la amenazaban con la niña, la tenían encerrada la niña siempre. Pidió ayuda, llamamos a la policía, antes ha salido el tema de la policía y a mí siempre me ha quedado la cosa de qué fue de aquella chica. Entonces quería preguntarte un poco en España cuál es la situación a nivel de asociaciones, la policía, qué pasa con esas mujeres que denuncian. Pues lo normal es que esa mujer quizá denunciara o lo normal es que al final quizá no denunciara. A ver, las fuerzas y cuerpos de seguridad de España ahora están muy formadas, mucho. La policía tiene un cuerpo que es la UCRIF, que está muy formado, y la Guardia Civil también, la UCO y tal, y hacen un trabajo soberbio. Esa mujer, si denuncia, a priori va, aunque no denuncie, va a un recurso. En España hay asociaciones como APRAN, Buscar APRAN, que hacen un trabajo maravilloso, Proyecto Esperanza, con las mujeres. Pero el problema de esa mujer es que lo normal es que la persona que le ha captado, cuando ella esté en la comisaría, está al lado de su familia. Y luego porque desde que tú pones la denuncia hasta que sale el juicio, se dilata tanto en el tiempo que en muchos casos las mujeres se retractan de la denuncia por el miedo. Eso es lo que estamos viendo, por el miedo.
Y esa niña que está sin escolarizar, que está presa en un piso, es decir, ¿puede suceder encima que a la niña le quiten la custodia, o sea, que a la madre le quiten la custodia? No, como una víctima de trata nunca, nunca. Es decir, que vaya a un recurso de menores sin la madre, no. Si ella es una víctima de un delito, para nada. O sea, pero para nada, hay recursos específicos para eso. Pero sí es verdad lo que te digo, que lamentablemente, por ejemplo, cuando se hablan de cifras de trata y cuando se hablan de cifras de que todo lo que tiene que ver con la trata, la explotación sexual, las cifras son la punta del iceberg, porque la mayoría de las mujeres no denuncian por miedo y porque luego desde que tú denuncias hasta que sale el juicio se dilata tanto que esa mujer, aunque pasan un recurso, la están llamando de su país, le dicen: es que aquí tenemos a los que te han captado, que nos están amenazando, entonces se retracten. Pero sí es cierto que en España la solución no la está dando el Estado, la están dando las magníficas asociaciones que trabajan a pie de calle con esas mujeres. Porque probablemente esa mujer se escaparía, pero lo normal es que no se escapen porque no saben dónde ir, porque están solas. Y ellos se lo hacen saber, están solas, no hablan el idioma, es decir, lo normal es que no se escapen. Lo normal es que las ONGs, por el trabajo que hacen en calle, la rescaten. Y luego, por ejemplo, cuando se habla mucho de la libertad de una persona para entrar en la prostitución, ¿os habéis planteado en la libertad de una persona abandonar ese bucle? ¿Cómo se hace? Porque claro, estamos diciendo, si tú quieres, puedes. Es que incluso el abolicionismo, si tú quieres ejercer la prostitución, puedes. Nadie te lo impide. Pero ¿habéis pensado cómo se sale de la explotación sexual, de la trata, de la prostitución? ¿Habéis pensado cómo se puede salir? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué recursos, qué políticas, cómo se sale de ahí? No se sale. No hay casi salidas. No existen las salidas. Porque para que estas mujeres salgan, tiene que haber políticas sociales para que salgan. Porque una mujer que ha venido a España porque no tenía para dar de comer a su hijo, se va a un recurso que le enseña en español, que tiene una disciplina de 9 a 10 y hay que ducharse y hay que comer. Pero necesita 30 euros para mandar a sus hijos. Y si no los tiene, ¿dónde acaba? En la prostitución. Es que no se sale de ahí, es que es dificilísimo salir de ese bucle. Mujeres que han trabajado y que han pagado su deuda y que salen de los grandes clubes para intentar ganar algo para sus hijos y al final van a clubes de tercera, a la calle, a las rotondas, a los pisos. Y están haciendo unos viajes migratorios cada vez más duros. ¿Cómo se sale de ahí? Si es que está clarísimo, la gente dice, no, hay que dotarla de recursos. Trabajo. Una mujer que viene a nuestro país porque no tiene nada, si tú no la das ese trabajo, no puede abandonar el bucle de la explotación. Y es lo que estamos viendo. ¿Cómo se sale de ahí? Si es que no se sale. Más. Yo no quería liarla demasiado, pero bueno, volveré a lo del porno. Aquí, todos los que habéis jugado al GTA de pequeños vais atropellando a gente por la calle. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ver una película porno tiene que influir cuando es cine? Es una película, son actores, hay un guión. ¿Por qué eso tiene que influir en tu forma de tener sexo? Pregunto. Bueno, porque si no, yo por mí, si nos basamos en eso, fuera películas de acción, fuera películas de superhéroes, no vaya a ser que te tires por la ventana pensando que eres Superman, porque como lo has visto en una película, lo vas a reproducir. Por eso el sexo es violento. No, pero ahí Esa es mi pregunta. No, bueno, pero esto es una estadística. Efectivamente, la gente no se tira por la ventana pensando que es Superman. Pero en cambio ve una película porno y luego cuando va con una chica quiere que se la chupe igual que lo ha visto en una película porno. Eso no es cuestionable, es una estadística. Es decir, que sí habrá chavales que salgan por la calle y se aterricen creyendo que era Superman, pero no es lo normal, porque saben que eso es ficción. Pero lo otro es una práctica normal, que es la sexualidad. Es igual que cuando estamos viendo cocineros que están haciendo un plato estupendo, maravilloso, forma parte de la cotidianidad y tú imitas ese plato. Entonces, no es lo mismo una película de ficción, una película de absolutamente ficción que sepamos, pues efectivamente no somos Indiana Jones, no somos Hulk, no somos ninguno de esos superhéroes y todo el mundo lo tiene asumido como parte de la ficción. Pero en cambio, la sexualidad, como comer, como dormir, es cotidianidad, es una cosa cotidiana. Entonces estamos viendo una práctica que es una cosa cotidiana del ser humano y estamos aprendiendo esa práctica, igual que aprendemos a cocinar o igual que aprendemos a hacer... no tiene nada que ver y esto no es una cosa que se pueda suponer, es una estadística, está ahí demostrado. Estamos viendo cómo los chavales cuando van a los clubes, este proxeneta lo decía, cómo esos chavales llegan y quieren reproducir las prácticas que han visto en el cine porno con las mujeres.
y lo quieren reproducir y quieren exactamente esto y luego les piden a los proxenetas que le devuelvan el dinero. No llegan esos chavales con una capa de Superman volando al club. Es decir, tienen clarísimo... No, porque al final la sexualidad, como comer, son cosas normales, cotidianas del ser humano y lo que hace es aprender de esas prácticas. El resto, pues está claro que es ficción. Entonces, ¿no contemplas un porno feminista? ¿Lo hay? Es que ya existe. Hay, ¿vale? Claro, existe. Entonces, ¿por qué no puede haber, dentro de que es ficción, puede haber porno feminista hecho de... O sea, educativo, como ya dijo, es un agente educador. Para mí es un agente educador que no tiene que ser para nada cutre, que para mí es cine como cualquier otro tipo de cine y que simplemente hay que saber enfocarlo. Pero no se puede demonizar el porno. No, pero el problema a lo mejor quizá es que tú tienes ya un pensamiento crítico por tu madurez a la hora de verlo y un chaval de 12 años no. Entonces quizá para llegar a esto que tú tienes, quizá tengas que tener ese pensamiento crítico, pero eso tiene una educación, quizá que por tu edad o por lo que sea, tú no lo tienes, tú la tienes y un chaval de 12 años no. Entonces, un chaval está viendo el porno de refugiados, dos chavales jovencitos, chico, y no sabe en qué punto eso es real, no es real, o cómo. Tú tienes ese pensamiento crítico. Yo lo que te estoy diciendo es que tiene que haber una educación en los entornos familiares, a los menores, para que lleguen a ese pensamiento crítico y digan, no, esto es real o no es real. Pero si no lo hay, lo que estamos viendo es que no hay esa capacidad para decidir. Y, insisto, no es cuestionable, es una estadística. Yo todavía no conozco la estadística de que nadie se tire desde un sexto piso con una capa, pero sí conozco la estadística del gran consumo, la demanda de ese sexo de pago que se reproduce en la demanda de prostitución por esos mismos chavales y la demanda de esas prácticas. Entonces, insisto, quizá tenga que haber una educación previa. Y sí, hay un porno feminista, claro que sí. En general, el porno hoy en día, en general, salvo excepciones, es muy cutre. Se hace con gente que no está de alta en la Seguridad Social, con cámaras de aquí, ahí, mira, aquí venimos, vengo por aquí y te he encontrado y eres estudiante y lo rodamos aquí en no sé qué. El porno ahora mismo que se hace es ese. Sobre todo, también te digo, o sea, yo estaba haciendo una entrevista a una actriz porno antes de ayer. Las actrices porno tienen 3 meses de vida laboral, 3. Se acaba y a otra. Es decir, todo es de un consumo inmediato y todo tiene que ver, es que tú llamabas industria y a mí el porno me parece que de industria no tiene nada. Sí. Veo que se interesa muchísimo más el porno que la esclavitud de las mujeres, el porno que la prostitución. Veo que se interesa muchísimo más este tema que pensar que en los clubes que tenéis, sobre todo, quería contaros una cosa para que me dijerais, o sea, antes de que lleguéis, porque veo que os interesa mucho el mundo del porno, pero bueno, os voy a decir una cosa antes de que me olvide y ahora sales tú. Hace unos meses, bastantes meses, pero buscar esta noticia. En 2 clubes de Oviedo, el Delfos y el Elvis, se desarticuló una red que se llamaba Los Sandulache, que era una red de rumanos que tenían explotado ahí a un montón de mujeres rumanas en una situación realmente de esclavitud extrema. Salió un artículo que contaba y además que en la cabecera ponía eso. La mafia Sandulache que era capaz de hacer comer el dinero a las mujeres víctimas de trata si en esa noche no habían hecho lo suficiente que ellos habían pedido. En ese mismo artículo decían que como estos hombres pues a una mujer le habían cortado el brazo con una katana, cómo hacían violaciones en grupo y tenían esa katana como objeto fetiche debajo de la almohada, hablaban de palizas, hablaban de violaciones, hablaban de que a una mujer le habían pegado una paliza como si fuera un hombre. Hablaban no solamente de unas condiciones infrahumanas a las que tenían sometidas a aquellas mujeres, sino que además les daban mujeres que hacían a veces 12.000 y 14.000 euros al mes, porque eran mujeres muy jóvenes y se las obligaba a trabajar a lo bestia, las daban 200 euros cada 15 días, de los cuales tenían que pagar la casa donde vivían y a veces se les cobraba hasta 2 veces. Una casa a la que iban 2 días a la semana. El sistema de plaza consistía en que la mujer cuando tenía la menstruación podía salir. Hoy en día las mujeres trabajan casi siempre con esponjas taponándoles y como mucho libran 2 días a la semana.
Bueno, aquel artículo que, acordaos, Mafia Sandulache, aquel artículo corrió como la pólvora por todas las redes sociales y todo el mundo hablaba de la brutalidad de esos rumanos que sometían a esas condiciones infrahumanas a las mujeres. Y yo os pregunto ya a vosotros, de esta noticia que os he dicho, ¿qué os sorprende? Aparte de la brutalidad, ¿qué os sorprende de lo que os he contado? Decidme. Lo poco dinero con los que se queda ella. Más. Que está aquí al lado vuestro. El sensacionalismo. Vale, el sensacionalismo. ¿Qué más? El maltrato. Bueno, todo lo que estáis diciendo, efectivamente, en todo tenéis razón, es decir, todo tenéis razón. Pero a mí me llamó una cosa poderosamente la atención. El Club Delfos y el BIS de Oviedo. Al día siguiente estaban abiertos. Esos clubes seguían abiertos. Se había desarticulado una red que sometía a mujeres a esa situación de esclavitud porque ellas habían denunciado. Ellas habían dicho cómo a esa compañera le habían dado una paliza como si fuera un hombre, cómo le habían cortado el brazo. Contaban cómo ellos mismos hacían pequeñas incisiones en el pene y se metían bolitas de acero para, bueno, porque eso les hacía más hombres, más machos, y para que cuando penetraran a una mujer le hacían daño. Esos clubes seguían abiertos. Y había desnoticias ahí que a nadie le llamó la atención y era, uno, que siguen abiertos, con lo cual, ¿tú cómo le cuentas a un chaval joven de que ahí se estaba cometiendo uno de los mayores? La trata vulnera todos los artículos de los derechos humanos, todos. ¿Cómo le explicas tú a un chaval eso si al día siguiente esos lugares siguen abiertos? Y dos, ¿qué hombres estaban consumiendo esas mujeres? Españoles, de Oviedo, de Gijón, de Asturias, de Toledo, de Madrid, de todos los que pasaran por ahí. Es decir, no eran extraterrestres, eran hombres que no sabían en las condiciones que estaban esas mujeres o no querían saberlo. Es decir, detrás de la prostitución esa es la cara. Entonces tú tienes que pensar que esas mujeres que están ahí romanas es que están porque quieres. Y los dueños de esos lugares no sabían en qué condiciones estaban las mujeres, porque el dueño es español y el dueño liquida a cada una de las mujeres al final de la jornada. Pero él sabe y es consciente que las mujeres consienten en dar el dinero a la jefa de grupo para que a su vez se lo dé al proxeneta. Proxenetismo consentido. Y ahí nadie sabe nada. El dueño no sabe nada, sale de rositas, los clubs siguen abiertos y no ha pasado nada. ¿Cómo le cuentas eso a los chavales? Complicado, ¿no? Sí, quedan 4 palabras y 5 minutos, así que un poco de brevedad, por favor. Vale, yo creo que sinceramente dices tú que el problema, que nos interesa mucho el porno, y sí que nos interesa. Yo creo que el problema es que hay ahora mismo muchos temas que nos interesan, desde la gestación subrogada, el porno, la prostitución, son temas que yo creo que están en nuestro día a día, ¿no? Que la gente joven estamos pues intentando entender, informarnos, ir en contra de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos los temas nos interesan. Yo quería hablar sobre el tema de la abolición, pero sí que es cierto que para recabar con el tema de la prostitución, sobre el porno, yo creo que el problema es que hemos pasado de una sociedad que hace 40 años o así, la educación sexual ha fallado, es decir, nuestros abuelos se tenían que tener relaciones sexuales casi con luz apagada y desnudos, luz apagada y con ropa casi al revés, a democratizar el porno que está en todos los sitios. Y eso, como que no ha habido una educación sexual, obviamente, que en ningún sitio no se habla en casa ni en las escuelas. Bueno, es un problema, ¿no? que se ha hecho mal y bueno, eso por decirlo. Pero bueno, mi pregunta era más el tema del tema de la abolición. Es decir, ahora hay muchísimas voces. Está Rosa Cobo, ¿no? Con su libro, las Towanda Rebels, ¿no? Con su Hola Putero, que ahora están en las redes, usted con el tema del libro del proxeneta. Es decir, hay muchísimas, pero antes en el seminario que tuvimos, que era sobre, el tema era sobre la sexualidad en la discapacidad. Y decía el profesor que claro, que hay un debate también en el tema de la sexualidad y la discapacidad, del asistente sexual y el acompañamiento erótico. Entonces, él decía que nunca se va a llegar a regular este tema. Y ahora con estas voces que todo el mundo las escuchamos, ¿usted cree que sí que vamos a llegar a
a una o a lo que decía el compañero o al revés, a regular la abolición? Piensa, muy importante, la sexualidad es un deseo, no un derecho, que es muy importante, Es igual que la maternidad, también es un deseo, no es un derecho. Entonces, si pensamos que ¿quién se sacrifica entonces? Las mujeres, ¿a quién sacrificamos? ¿No? ¿O lo hacemos de una manera profesionalizada? Es que eso tiene un debate, pero efectivamente no pensemos que siempre son las mujeres las que se van a sacrificar en pos de eso. E insisto, siempre piensa que la sexualidad es un deseo, no es un derecho. Más, que nos queda muy poquito tiempo. Bueno, yo solo, en realidad, o sea, bueno, lo voy a decir porque ya he pedido la palabra, pero llevo como un rato pensando que ya no hacía falta, pero trabajo con jóvenes y evidentemente, sobre todo con hombres, porque el espacio donde trabajo está bastante masculinizado y ellos, bueno, tienen una necesidad de expresar, de hablar y de conocer y te piden y te reclaman para saber sobre sexo, brutal. Pero es que la desinformación es gigantesca. O sea, sí, ven porno, pero vaya, a mansalva. Que ya me parece bien, que vean lo que crean oportuno y que genial, y que se toquen todo lo que puedan y más. Pero que no saben ni lo que es el clítoris, que no hay ningún tipo de información, que les da igual, que se creen que el sexo es mete, saca, chimpum, me he corrido, adiós. Entonces, soy un poco bruta, perdón, pero es que es verdad. O sea, la desinformación que hay sobre el tema en los jóvenes, al menos lo que yo me encuentro en mi trabajo diario, es muy heavy. Y yo desde mi humilde posición allí, ¿no? Lo que intentamos es pues que sepan que las chicas tenemos un órgano que únicamente sirve para dar placer y nada más, que se llama clítoris, que una relación sexual no es solo que él se corra el objetivo máximo, sino que las dos personas disfruten. Y creo que sí, que evidentemente hay porno feminista, pero no es el que ven. Entonces, pues quizás sí que hay un problema. Bueno, lo hemos hablado antes. Hay una falta de educación sexual afectivo sana. Ese es el problema. No hay esa educación. Hola, me llamo Irene Martín. Yo soy nacida y criada en Marbella, he vivido en el barrio Salamanca, Madrid, y en Irún. Y en Irún incluso mi casa llegó a ser un centro o una casa de acogida de emergencia para las víctimas de trata. Y se quedaban allá a dormir la noche que hiciera falta. Bueno, ahí ese es mi punto de partida. Cuando hablo en primera persona con estas mujeres prostituidas y prostituidas, o sea, las dos cosas, pues te das cuenta que quizás los problemas no son tanto de la juventud. O sea, no son las personas de 20, 22, 23 años las que piden lolitas o menores para sus deseos, no son los demandantes. Los demandantes son los hombres de 40, 50, 60 años que le dicen a su esposa y a sus hijos que se van a ver fútbol al bar o a tomarse copas con los amigos y se van al puticlub. Porque en este país, que no contrato empresarial de millones de euros no se cerrar en un puticlub. O con bolquetes de putas, como decían algunos políticos. Entonces, ¿qué clase de educación van a tener esa juventud en sus casas? Si eso es lo que han mamado de sus padres. Entonces, con el torno a cuando tú te expresabas y decías que los victimarios, que los criminales, que los culpables son los proxenetas, yo he sentido que, aunque es verdad que sí que decías que los demandantes eran unos cómplices invisibles, no, son coautores necesarios. Y cuando haya que hablar de culpables, en mi opinión, hay que hablarlo con la misma rotundidad que tú dices, son proxenetas y demandantes. Porque si no hubiera demandantes, no habría proxenetas. O sea, siempre vamos hacia proteger a las víctimas y a los proxenetas y a los clientes que... O sea, no son los de 20 años quien buscan lolitas. No, la trata no viene por gente de 20 años. Viene por hombre de 50 años que quiere carne fresca, turgente y con el pubis pelado. Gracias. Yo creo que son los de 50, son los de 20 y son los de 30. Es decir, generacionalmente a ti te parece mejor que sean los de 30, pero también son los de 20. Es decir, solo tienes que ir a Colonia, Marconi, que hay cientos de chavales de 20. No es un problema de que sean de 40 o de 50, es un problema de que exista, de que educacionalmente eso se vea bien, que eso siga siendo el bastión del machismo y el patriarcado. Entonces, no es un problema de que vamos a echar la culpa a los de 20, los 30, los 50, es que eso es lo de menos. Es decir, que el problema existe y que son cómplices de los proxenetas, absolutamente, claro, directamente. Es decir, si no, ya habéis visto cómo termina Chica Nueva 24 horas, ¿no?
La trata se rige por una única ley, trata prostitución, la oferta y la demanda. Punto pelota, nada más. Si se demandan niñas, se captan niñas, las más jóvenes. Ahora, decir, bueno, los de 50 y los de 20 y los de 15, que efectivamente tienen un mal referente, bueno, pues a lo mejor, porque sí, porque somos una sociedad de puteros, porque siempre se ha visto normal y es de siempre, de toda la vida. Entonces, si tú no tienes un referente y no tienes esa educación por otro lado, pues efectivamente por imitación, es decir, está claro el referente. Espera un momentito. Simplemente primero quería empezar agradeciéndote por habernos traído este documental y toda la formación que creo que es más que necesaria. Y luego quería comentar con todo lo que se ha estado hablando del porno y la comparativa con la ciencia ficción. A ver, a todos en nuestra casa nos han dicho que los superhéroes es ciencia ficción, que no existe, que no es real. Yo como maestra le he dicho a los niños muchas veces que sí, que está muy bien, pero que no es real. Pero nadie se preocupa de decirnos que el porno no es real. Nadie se preocupa de mostrarte lo que hay detrás de todo el sistema de la pornografía, de toda la trata que hay también detrás del porno. Y creo que ese es el principal problema. Se pide lo que se ve porque no se sabe que es irreal, no se sabe que es ilegal, no se sabe que hay unos sentimientos de unas mujeres, no se sabe que hay gente que sufre detrás de todo eso, y creo que es lo fundamental. La falta de información, hay exceso de información sobre el porno, pero no hay información sobre el trasfondo que ello tiene detrás. Y creo que si se solucionase eso, se solucionarían muchas cosas. Última palabra. Bueno, yo quería felicitarte por haber traído una proyección como esta y haber sido valiente para hacer esto, porque tanto la trata como el tráfico de personas son cosas que sabemos que existen, pero a lo mejor hasta que no las vemos in situ o vemos proyecciones como esta, no nos planteamos la gravedad del asunto. Yo viví 6 meses en Latinoamérica y he estado en algunos de los sitios que salían en el vídeo, por ejemplo, en Ciudad del Este. Ni siquiera te piden documentación para entrar allí cuando cruzas la frontera, y he visto algunas de las realidades que se muestran en el vídeo en persona y te felicito por ello. Muchas gracias. Pues ya antes de terminar, antes he hablado de esa estadística, que yo no sé dónde ha salido esta estadística, no es mía para nada. Es decir, yo he intentado entrevistar a hombres demandantes, a hombres prostituyentes y nunca se han dejado. Pero sí es cierto que esa estadística está ahí, que dice un 40% de hombres son demandantes de sexo de pago, un 60% no lo son. Si vosotros sois parte de ese 60, sed agentes activos. Necesitamos agentes activos a nuestro lado. Es decir, esto no es un problema de las mujeres, es un problema de justicia social y de qué modelo de sociedad estamos construyendo. Con lo cual, os necesitamos, que a veces, bueno, pues os cuesta levantar la mano por no saliros de la manada, por no ser diferentes, pero es al contrario, vosotros sois los que marcáis esa diferencia. Muchísimas gracias, que paséis todos un buen día. Muchas gracias.